Y descubrí que me está engañando con su novio de la escuela y que está embarazada de su bebé. Comenzaré diciendo que mi madre siempre ha deseado profundamente tener una hija. Esto era algo con lo que había soñado desde que tengo uso de razón. La emoción fue palpable cuando ella y mi padre descubrieron que estaban esperando su primer hijo, que resultó ser yo. Sin embargo, todo cambió en el momento en que supo que yo iba a ser un niño. Se sintió extremadamente decepcionada y esta decepción no fue algo que se guardara para sí misma. Hecho que ella le ha contado esta historia a Zidat. Yo, en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida, dejé en claro que ella siempre había deseado un resultado diferente. Mis padres planeaban tener más hijos, ya que mi madre en particular tenía el corazón puesto en tener una hija. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes después de que yo naciera. La madre comenzó a experimentar graves complicaciones de salud que a lo largo de los años le hicieron imposible tener otro hijo. La idea de no poder volver a concebir nunca más fue devastadora para ella. Solo puedo imaginar el peso emocional de esa pérdida, y creo que todavía lo lleva. Hasta el día de hoy debe haber sido una experiencia increíblemente dolorosa. Me di cuenta de que el sueño de tener una hija nunca se haría realidad en los años siguientes. Mi madre a menudo hablaba de su anhelo por una hija, un sentimiento que parecía intensificarse a medida que pasaba el tiempo. Me daba cuenta de cómo adoraba a mis primas, prodigándoles afecto y atención que parecía una expresión del amor maternal que siempre había esperado darle a su propia hija, ya fuera a través de regalos adicionales, afecto o simplemente la forma en que los trataba. Había una clara diferencia en cómo se relacionaba con ellos. Ellos me compararon, por extraño que parezca, este comportamiento de ella realmente no me molestó durante gran parte de mi vida. Había aceptado que así era mi madre y no me tomaba personalmente su favoritismo hacia mis primas. Sabía que ella me amaba y en su mayor parte estaba en paz con eso, hasta que mi ex esposa Sofía entró en escena. Sofía era la hija de la mejor amiga de la escuela secundaria de mi madre, perdida hace mucho tiempo. Alguien con quien mi madre se había vuelto a conectar después de muchos años de estar fuera de contacto, cuando mi madre conoció a Sofía por primera vez. Primera vez se sorprendió por cómo era hermosa y al instante se obsesionó con la idea de que Sofía sería la pareja perfecta para mí. En ese momento, yo estaba soltero y mi madre había sido algo implacable en sus esfuerzos por emparejarme con varias mujeres, pero ninguno de esos intentos realmente logró esto. Sin embargo, ella era decidida y persistente y seguía diciéndome lo impresionante y maravillosa que era Sofía, cuánto nos felicitaríamos y eventualmente se convirtió casi en una obsesión para ella durante semanas. Soporté sus constantes intentos de unirnos y si finalmente cedía, sinceramente en ese momento acepté a ciegas. Salí más por el deseo de calmar a mi madre que por curiosidad o interés real. Solo quería que dejara de hablar de Sofía y me dejara seguir con mi vida. Cuando finalmente conocí a Sofía, mi primera impresión coincidía con todo lo que mi madre me había dicho. Era sin duda increíblemente hermosa, pero a medida que avanzaba la noche y nos conocimos un poco mejor, me di cuenta de que no había mucha sustancia debajo de su belleza. Una de las primeras cosas que siempre trato de aprender sobre alguien es lo que lo motiva, lo que hace, objetivos son y qué sueños tienen para su futuro. Cuando le pregunté a Sofía lo que quería hacer con su vida, su respuesta me sorprendió. Me dijo sin dudar que su sueño era ser ama de casa. Fue entonces cuando sentí una sensación de desconexión. No es que haya nada malo en querer formar una familia, pero en ese momento de mi vida tenía ambiciones muy diferentes. Ni siquiera estaba pensando en tener hijos pronto y esperaba estar con alguien que tuviera aspiraciones más allá de simplemente formar una familia. Así que naturalmente le pregunté qué planeaba hacer en el futuro. Mientras tanto, antes de ella tenía hijos y su respuesta me dejó aún más perplejo. Ella simplemente respondió que solo quería ser ama de casa. La miré perpleja mientras ella me explicaba que su madre siempre había sido ama de casa, desde que tiene uso de razón hasta que su padre falleció, y que, en su opinión, este era el secreto del matrimonio exitoso de sus padres. Aunque yo podía respetar que funcionó para su familia, se sentía completamente diferente de lo que yo estaba buscando en una pareja. Quería a alguien con pasión, alguien impulsado por un sentido de propósito,
ya sea en una carrera o una búsqueda personal. La idea de que alguien quisiera ser un cónyuge y ama de casa desde el principio no se alineaba con mis valores en el momento en que Sofía y su madre vivían con su tío, quien cubría todos sus gastos desde que ella se amé. Mi madre todavía no quería trabajar cuando regresé de esa primera cita con Sofía. Sin lugar a dudas, estaba decepcionado. Había ido a la cita con bajas expectativas, principalmente porque quería apaciguar a mi madre. Pero al salir de eso supe que no era así. Lo que buscaba naturalmente mi madre. No estaba muy contenta cuando compartí mis pensamientos. De hecho, estaba visiblemente molesta porque casi como si yo personalmente la hubiera perjudicado al no darle a Sofía lo que ella consideraba una oportunidad real. Seguía diciéndome que no me había tomado el tiempo para. Conocí realmente a Sofía, insistiendo en que si me esforzaba un poco más, vería lo que ella vio. Pero ya había tomado una decisión. Le dije con toda la firmeza que pude que dejara ir la idea de nosotros, y que era mejor si ambos. Seguí adelante. Debería haberlo sabido mejor, aunque mi madre no era alguien quien se daba por vencida fácilmente, especialmente cuando tenía su corazón puesto en algo o en este caso en alguien. No mucho después de eso, mi madre me invitó a su casa, lo cual no era inusual. A menudo me pedía que fuera a cenar o simplemente a ver algo. Pero esta vez cuando llegué me di cuenta de que Sofía también estaba allí. Aparentemente mi madre se había encargado de invitar a Sofía también, para poder forzar otra reunión entre nosotros. Una vez que llegué, tanto mi madre como mi padre salieron apresuradamente de la casa con sonrisas casi traviesas que dicen, «Disfruta tu cita». Estaba absolutamente mortificada a juzgar por la reacción de Sofía. Estoy segura de que ella sintió lo mismo. Nos quedamos allí por un momento mirándonos torpemente, y ninguno de los dos sabía muy bien qué decir o cómo manejar la situación. Era como si nos hubieran concertado una cita. Acepté justo en medio de la casa de mis padres sin ningún escape a la vista durante unos minutos. Nos quedamos allí en silencio sin saber qué hacer. Fácilmente podría haber inventado una excusa y haberme ido, pero no quería avergonzarla. Más lejos, después de todo, ella era tanto como yo era una víctima del emparejamiento demasiado entusiasta de mi madre, así que en lugar de salir corriendo, ambos intercambiamos risas incómodas reconociendo lo extraña que era la situación, y finalmente nos sentamos a hablar. Pensé que como ya estábamos allí y no teníamos nada mejor que hacer, también podría preguntarle. Para contarme más sobre ella, admitió abiertamente que le había gustado después de nuestra primera cita, y tenía la impresión de que ella también me había gustado. Pero luego, cuando nunca la llamé ni hice ningún esfuerzo por comunicarme, se quedó confundida. Y le dije lo más amablemente que pude que, si bien ella era una persona amable y hermosa, sentía que teníamos objetivos muy diferentes en la vida, ya que ella deseaba ser una esposa ama de casa. Sofía luego me explicó que su intención no era simplemente sentarnos en casa sin hacer nada. Incluso si no tuviéramos hijos de inmediato, comenzó a hablar más sobre su trabajo voluntario en la iglesia y cómo dedicaba sus días a trabajar con niños y ayudar a los necesitados. Su explicación me dio una nueva perspectiva. Comencé a ver otro lado de Sofía, uno que no había visto. Lo aprecié antes de darme cuenta de que, en esencia, Sofía parecía ser una persona genuinamente cálida y amable, o al menos así es como se presentó ante mí inicialmente, aunque no estaba exactamente impulsada por ambiciones profesionales o metas personales elevadas. Parecía haber encontrado su propósito, en el cuidado de los demás, y ese nivel de generosidad de espíritu es raro. Entonces, a pesar de las reservas que tenía y las dudas persistentes sobre nuestra compatibilidad, decidí dar un salto e invitarla a salir en otra cita. Sofía y yo terminamos saliendo durante aproximadamente un año antes. Decidimos tomar el siguiente paso y comprometerme. También me habían ascendido en el trabajo durante este periodo, lo que aumentó significativamente mis ingresos y me dio una sensación de estabilidad. Me sentí lo suficientemente cómodo financieramente como para mantener a Sofía una vez que nos casamos, lo que me dio la confianza para proponerle matrimonio. Sin embargo, el momento de la propuesta no fue del todo mi decisión. Nuestras madres, particularmente la mía, habían estado presionando sutilmente para que nos casáramos más temprano que tarde. Nos recordaban que el reloj biológico de Sofía estaba corriendo,
a pesar de que ninguno de nosotros tenía planes inmediatos de hacerlo. Formar una familia, pero la presión de ellos estuvo siempre presente, y su insistencia me hizo que pensar que casarnos antes era el siguiente paso natural. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre, fiel a su naturaleza, se hizo cargo de la planificación de la boda. Ella insistió en tener una gran ceremonia sin escatimar gastos y se ofreció a pagar todo el evento. Ella misma, mi madre, estaba decidida a hacer realidad la boda de los sueños de Sofía, como si fuera la boda de su propia hija, gesto que fue a la vez generoso y algo abrumador desde el lugar hasta las flores. La lista de invitados, ningún detalle era demasiado pequeño, para ella. Se obsesionó con la ceremonia. Terminó. Fue increíblemente lujoso, mucho más grandioso de lo que había anticipado. Pero ver lo feliz que estaba Sofía hizo que todo valiera la pena, después de la boda y la luna de miel. Rápidamente reanudé mi rutina en el trabajo, y me sumergí nuevamente en mi trabajo, que mientras tanto era más exigente que nunca debido a mi reciente ascenso. Sofía se mudó a mi casa, y tal como habíamos discutido antes de que ella comenzara a abrazar plenamente su papel como ama de casa, era una ídola, aunque fiel a su palabra. Continuó su trabajo voluntario en una iglesia de mi localidad que siempre me ha apasionado, como sea. No pasó mucho tiempo después de que nos instalamos en la vida de casados, que comencé a notar algunas cosas en la rutina de Sofía que parecían fuera de lugar, ya que nunca habíamos vivido juntas antes de que estuviera aprendiendo todos estos pequeños detalles sobre sus hábitos diarios que no había conocido. Cuando estábamos saliendo, una cosa que realmente se destacó fue cómo insistía regularmente en que le enviara dinero a su madre todos los meses. Ella argumentaba que teníamos más que suficiente y que como buen yerno era mi deber, para ayudar a apoyar a su madre. Me pareció extraño, especialmente porque esto nunca fue criada antes de nuestro matrimonio. Siempre había asumido que su tío se ocupaba de las necesidades de su madre, pero ahora, de la nada, se esperaba que yo contribuyera económicamente. En segundo lugar, Sofía salía a menudo y regresaba a casa muy tarde en la noche. Eso esperaba, ya que ella era una ama de casa, estaba en casa más a menudo ocupándose de las cosas del hogar, como cocinar y limpiar durante el día. Pero en cambio, siempre parecía apurada cuando yo regresaba del trabajo y frenéticamente comenzaba a preparar la cena tarde en la noche. Cuando pregunté por qué llegaba tan tarde a casa. Ella me decía cómo estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona sin hogar que conoció o un niño de la comunidad que necesitaba orientación. No quería disuadirla de hacer lo que ella sentía que era significativo, pero al mismo tiempo pensé que al menos había un entendimiento de que, como ama de casa, ella se encargaría de ciertas responsabilidades del hogar. Esto no estaba sucediendo. Nuestras comidas a menudo se retrasaban o ella preparaba algo en el último minuto. La ropa nunca se lavaba a tiempo y la casa rara vez se limpiaba. Como pensé que debería ser, traté de no darle mucha importancia al principio, pero a medida que pasó el tiempo no pude evitar sentirme frustrada. Comencé a mencionarlo y tuve varias conversaciones tranquilas sobre cómo podía equilibrar su trabajo voluntario y sus responsabilidades en casa cada vez que me prometía que cambiaría. Y lo hice mejor, pero el patrón nunca cambió. Siempre fue la misma historia. Cenas tardías, quehaceres no hechos y excusas sobre lo ocupada que había estado ayudando a los demás un fin de semana, cuando una vez más estaba trabajando como voluntaria. Decidí ir a sorprenderla a la iglesia donde ella dijo. Ella se ofreció y pensé que tal vez sería bueno pasar un tiempo con ella en su elemento y pensé que incluso podría echarle una mano si necesitaba ayuda con algo. Cuando llegué a la iglesia, pregunté por Sofía esperando encontrarla en medio de su trabajo voluntario. Sin embargo, la gente en la iglesia parecía confundido cuando mencioné su nombre, y después de preguntarle a varias personas, quedó claro que mi esposa nunca se había ofrecido como voluntaria allí. De hecho, nadie sabía quién era. Sentí una forma caen en mi estómago mientras procesaba esto durante meses después de nuestro matrimonio. Sofía me había estado diciendo que pasaba sus días en esta iglesia en particular, como voluntaria, pero ahora escuché que ella ni siquiera había puesto un pie en el lugar. Seguí tratando de convencerme de que tal vez había cometido un error. Tal vez había entendido mal el nombre de la iglesia, o tal vez ella se ofreció como voluntaria en algún otro lugar cercano más tarde esa noche. Cuando ella llegó a casa, decidí jugar a la calma. Casualmente le pregunté cómo le había ido el día,
y ella se lanzó a su habitual explicación de lo duro que había trabajado ese día, contándome en detalle sobre todas las personas a las que había ayudado y las cosas que había logrado. Después de que terminó, le pregunté directamente qué iglesia me había ofrecido como voluntaria, solo para ver si ella me daba la misma respuesta. Efectivamente, repitió el nombre de la iglesia que había visitado antes, la misma donde me habían dicho que ella no trabajaba. Fue entonces cuando me quedó claro que algo andaba muy mal. Sofía me había estado mintiendo no solo una vez, sino repetidamente sobre dónde pasaba su tiempo. No era solo un simple malentendido, me había estado engañando deliberadamente, y no podía entender qué estaba haciendo realmente todo el día. ¿Por qué me estuvo mintiendo una y otra vez? Una vez más, definitivamente algo estaba pasando y estaba decidido a llegar al fondo del asunto al día siguiente, en lugar de ir a trabajar como de costumbre. Estacioné mi auto a unos metros de nuestra casa, lo suficientemente lejos como para permanecer fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para vigilar a Sofía. Había tomado una decisión. La iba a seguir y ver dónde pasaba el día. Quería que ella demostrara que estaba equivocado para ir a la iglesia como siempre decía, y que toda esta sospecha fuera un malentendido. Incluso me estaba preparando mentalmente para confesarle y luego disculparme por dudar. Ella y le expliqué que había dejado que mi inseguridad se apoderara de mí. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podría haber preparado durante una hora después de salir de la casa. La vi salir por la puerta principal, pero en lugar de la habitual ropa conservadora que llevaba. A menudo usaba en la casa o conmigo, estaba vestida de manera completamente diferente, con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, un atuendo que nunca la había visto usar antes. La vi subir al auto y en lugar de conducir en dirección a la iglesia como esperaba, ella se fue en la dirección opuesta. Mi corazón comenzó a acelerarse. La seguí. Ella se quedó unos autos atrás para evitar levantar sospechas. Yo seguía diciéndome a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez ella estaba haciendo un recado, tal vez se estaba reuniendo con alguien más de la iglesia. Tal vez, eventualmente, se detuvo en un vecindario tranquilo y estacionó frente a una casa que no reconocí. No era la casa de su madre y no pertenecía a ninguno de sus primos. Hasta donde yo sabía, vi a un hombre salir de la casa para saludarla. Mi corazón se hundió cuando los vi abrazarse y luego a mí. Total shock, se besaron en el camino de entrada, se abrazaron como si fuera la cosa más natural del mundo para ellos. No podía respirar, era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, excepto que yo era el que chocaba, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mis manos se apretaron alrededor del volante, mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Sofía y el hombre luego regresaron al interior de la casa, abrazados como si esto fuera algo que hubieran hecho. 100 veces antes de sentirme mal, una cosa me pareció clara. No fue solo una aventura casual o un error único. La forma en que interactuaron, la comodidad entre ellos, estaba claro que se trataba de un asunto de larga data. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, todas las dudas, los momentos extraños, lo extraño. Todas las excusas habían comenzado a tener sentido. Ahora que ella había estado viviendo una doble vida, mintiéndome sobre dónde pasaba su tiempo mientras llevaba este asunto delante de mis narices. Mi primer instinto fue llamar a mi madre. Quería desahogarme,